Amén. Gloria a Cristo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Muy buenas noches. Amén. Alabado sea Cristo. Estamos en un culto más para la gloria del Señor. Y también en esta noche queremos exponer la palabra de Dios que sea de edificación para nuestras vidas. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a entonces empezar con la prédica de esta noche. Quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Primera de Corintios. Carta de Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Así es. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Quienes lo van encontrando, nos vamos poniendo de pie para poder empezar el mensaje de esta noche. Primera de Corintios, o carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto ya lo encontramos por ahí? Amén. Gloria al Señor. Ok. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a empezar con el mensaje en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El último versículo dice, porque nosotros somos, ¿qué somos? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El tema de esta noche es carnal o espiritual. Amén. Carnal o espiritual. Vamos a orar y que Dios nos bendiga y nos edifique y nos hable. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Una vez más que nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, nos permites compartir este momento con toda la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Dios, que nos das también el privilegio de predicar tu santa y poderosa palabra. Gracias por nuestros hermanos y aquellos también que puedan ver esta transmisión en esta noche. Señor, que tú nos edifiques, nos hables, nos enseñes, nos dirijas, nos aconsejes, Señor. Necesitamos tu palabra antes y fuera de tiempo. Te pido, Señor, que en esta noche uses mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdame a predicar este mensaje, Señor, y sobre todo a tener claridad. Señor, ayúdame a poder predicar de manera clara, entendible, para que todos que estamos reunidos aquí podamos, Señor, escuchar atentamente. Gracias te doy una vez más
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. El tema es una pregunta: ¿carnal o espiritual? ¿Cómo se considera usted como cristiano? ¿Espiritual o carnal? Amén. Creo que la mayoría diría espiritual, pastor, porque que alguien diga, yo me considero carnal, pues es un escándalo, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero, ¿por qué toco este asunto y por qué voy a la pregunta, carnal o espiritual? Porque cuando leemos la carta a los Corintios, en sus primeros capítulos podemos ver que Pablo describe a la iglesia de Corinto como una iglesia espiritual. Si me acompaña a Primera de Corinto, amén, Primera de Corintios, capítulo 1, gloria al nombre del Señor, versículos del 1 al 9, mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto lo tienen ahí? Dice, Pablo, llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo se refiere Pablo a los corintios? La iglesia de Corinto, la iglesia de Dios. Amén. Mira cómo se refiere Pablo a estos cristianos: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz, dice Pablo, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que los fue dada en Cristo Jesús. Dice el verso 5, porque en todas las cosas fuiste, ¿qué cosa? Enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese, ahí estaban manifestándose los dones espirituales. Amén. Dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, dice Pablo, que nada os falta en ningún don. Amén. Esperando, dice Pablo, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando usted lee hasta ahí, ¿cómo describiría a la iglesia de Corinto? Vemos que Corinto era una iglesia súper bendecida. Amén, hermanos. Una iglesia con los dones espirituales, abundante en palabra, en ciencia. Era una iglesia enriquecida espiritualmente. Alabado sea el Señor. La mayoría diría, pastor, todos los cristianos de Corinto tendrían que ser espirituales, ¿no? Pero ¿cuál fue la realidad? Alabado sea el Señor. Amén. Pablo destaca que la iglesia de Corinto era súper bendecida, pero era una iglesia con problemas serios de inmadurez espiritual. Amén, hermanos. Muchas veces podemos llegar a realizar juicios superficiales acerca de lo que entendemos por ser bendecidos espiritualmente y la madurez que esto conlleva. Por ejemplo, cuando vemos que una persona, gloria a Dios, se manifiesta en su vida los dones espirituales, de entrada nuestro juicio podría ser, esa persona es espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la práctica? La iglesia de Corinto era una iglesia súper bendecida espiritualmente, pero con un serio problema de inmadurez. Amén, hermanos. Para el apóstol Pablo habían dos tipos de creyentes en la iglesia: los espirituales y los carnales. Alabado sea el Señor. Ahora, a más de uno nunca va a decir, libremente decir, no, yo soy un cristiano con mente carnal. O mayoría se identifica como creyentes espirituales. Alabado sea el Señor. Pero cuando analizamos la Biblia, en la práctica nos damos cuenta que a veces, hermanos,
también muchos padecen de inmadurez y no se quiere aceptar eso. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Porque es importante ceñirnos a lo que la palabra nos dice por ser carnal y lo que la palabra nos dice por ser espiritual. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo empieza su carta a los Corintios, precisamente cuando Pablo, vemos en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Mira lo que escribe Pablo. El apóstol Pablo empieza de la siguiente forma. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, eso es el evangelio, ¿no? No fui, dice Pablo, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, amén, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, en el versículo 6, Pablo dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y sabiduría, dice Pablo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos, dice el apóstol Pablo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, Pablo está hablando acerca de un conocimiento, amén, que no es principalmente, alabado sea el Señor, para inmaduros. Y está hablando acerca del evangelio, alabado sea el Señor. Pero cuando Pablo habla de la sabiduría, Pablo recalca la madurez. Amén, hermanos. Y aquí Pablo empieza a describir cómo es que el hombre es catalogado. Por ejemplo, cuando nos vamos, amén, gloria al Señor, al versículo 14, Pablo va a decir lo siguiente. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Qué dice Pablo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué cosas son? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo describe y nos empieza hablando cuando toca este tema de la sabiduría de Dios. Pablo describe al hombre natural, pero también Pablo describe al hombre espiritual. Ahora, cuando hablamos de hombre natural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alabado sea el Señor. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es alguien que no es cristiano en primer lugar. Amén. El hombre natural, es decir, no ha nacido de nuevo. Amén, hermanos. Y por lo tanto no tiene al Espíritu Santo en su vida. Es el hombre natural, alabado sea el Señor, gobernado por sus deseos y pasiones. Por eso que Pablo lo describe como que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cómo cataloga las cosas de Dios? Como locura. ¿Ha escuchado alguna vez usted esto? De que alguien le dice, oye, a mí Dios me cambió, Dios hizo una cosa grande, cambió mi corazón, hizo cosas nuevas. Estás loco, dice, ¿no? Estás hablando cosas que no son verdad, alabado sea. Eso es emoción, dicen algunos, ¿no? Pero para ellos es locura. ¿Por qué? ¿Por qué es locura? Porque son naturales. No conocen, no perciben, dice el apóstol Pablo, las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora dice también algo acerca del hombre natural, que no puede discernir espiritualmente. Por eso que vemos hoy en día muchas supersticiones, porque viene precisamente de hombres naturales, queriendo entender a veces las cosas espirituales, y como no las logran entender, las catalogan de locuras. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Las cosas de Dios la considera locura, carece de discernimiento espiritual. Amén, hermanos. Pero Pablo también, cuando habla del hombre natural, también Pablo describe al hombre espiritual. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿cuántos se catalogan como cristianos espirituales? Amén. Pablo describe a la persona natural. El natural, acuérdese, no es cristiano. Pero cuando Pablo dice ahora el espiritual, mire cómo es el espiritual. Dice el versículo 15. ¿Qué dice la palabra? En cambio, dice Pablo, el espiritual, ¿qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Alabado sea Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora Pablo nos habla del hombre espiritual. Y vemos que el hombre espiritual es distinto al hombre natural. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. En primer lugar, el hombre espiritual, ¿qué cosa tiene? En el versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre espiritual, en primer lugar, es una persona que tiene discernimiento espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El hombre espiritual o la mujer espiritual es aquella persona que tiene discernimiento espiritual. Ahora, pastor, ¿qué cosa es eso de discernimiento espiritual? Bueno, cuando hablamos de discernimiento espiritual, estamos hablando que sabe distinguir el bien del mal. Sabe distinguir la verdad de la mentira. Sabe distinguir lo auténtico de lo falso. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué decimos que el espiritual tiene discernimiento? Es decir, sabe distinguir el bien del mal. Amén. ¿Por qué sabe distinguir el bien del mal? En primer lugar, porque el que tiene discernimiento espiritual, en primer lugar tiene, hermanos, alabado sea el Señor, los sentidos ejercitados. Es una persona que así nada más no le engaña a nadie. Porque es una persona que está instruida por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿a dónde nos dirige para poder tener discernimiento de las cosas de Dios? A la palabra. Amén, hermanos. A la palabra. ¿Y por qué digo que el hombre espiritual tiene discernimiento? Fíjese lo que dice Hebreos 5:14. Busquen su Biblia, Hebreos 5:14. Amén. Hebreos 5:14. El hombre espiritual. ¿Cuántos tenemos discernimiento, hermano? Amén. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Mire lo que dice el autor de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, fíjese esa palabra, en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. ¿Hay un discernimiento? ¿Se da cuenta usted? Hay un discernimiento del bien y del mal. Es decir, el cristiano espiritual es aquella persona que antes que cualquier cosa tiene discernimiento. Es aquella persona que no le dice amén a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Decía en una ocasión, hoy en día se asume que toda persona que está en un púlpito es un siervo de Dios. Se piensa, se asume, se cree de esa manera, pero muchas veces también hay falsos maestros, hay falsos siervos de Cristo. Y las personas a veces no se dan cuenta. A veces pueden verlo por las redes sociales, a veces pueden verlo en diversas plataformas y hasta incluso usted puede haber consumido material de estos falsos maestros.
pensando que está escuchando a un siervo de Dios. Pero ¿cuándo se da cuenta usted realmente que no es tal cual como dice esa persona? Cuando tienes discernimiento. Amén, hermanos. Un cristiano que tiene discernimiento sabe distinguir la oveja del lobo. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermano. Ahora, ¿cuántos tenemos discernimiento espiritual? Sabemos distinguir el bien del mal. Amén, hermano. Fíjese que eso es un aspecto clave de un cristiano espiritual, porque antes que todo un cristiano espiritual es un cristiano maduro. Amén, hermanos. El maduro es aquel que discierne, distingue, no se emociona rápidamente, tiene antes que todo un sentido de distinguir lo que está escuchando, discernir lo que está viendo. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Primera característica del hombre espiritual, tiene discernimiento. Amén, hermanos. Segundo, dice la Biblia, juzga todas las cosas. Pablo dice, mientras en cambio, dice Pablo, el espiritual, fíjese, volvamos un momento a Primera de Corintios, capítulo 3, amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Algo básico del hombre espiritual. ¿Qué dice? Amén. 2:15, Primera de Corintios 2:15, ¿qué dice? En cambio, dice, el espiritual, ¿qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Uno de los aspectos de un cristiano espiritual es que juzga. Ahora, ese es un tema muy interesante porque hoy en día hay muchos cristianos que dicen, no se puede juzgar, está prohibido juzgar. Jesús dice que tú no juzgues. Jesús no está diciendo que tú no juzgues. Jesús está diciendo, cuidado con el juicio hipócrita. Amén, hermanos. Pero los cristianos estamos llamados a ejercer un juicio recto. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermano. Porque a veces, hermanos, cuando alguien dice, no juzgues, no se puede juzgar, a veces lo hacen muchas veces por inmadurez. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo describe que el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano ejerce un juicio recto y no un juicio superficial. Amén, hermanos. ¿Cómo sabemos si nuestro juicio es recto? Cuando lo hacemos con, hermanos, los parámetros bíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Por eso que Pablo, incluso en su carta a los Corintios, le reclama a los Corintios y les dice, ¿por qué ustedes no pueden juzgar ni siquiera cosas pequeñas? Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Pablo tiene una reprensión a los corintios porque muchos de ellos, estando en inmadurez, habían descuidado el juicio recto. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 6? Dice Pablo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice el verso 2, mira lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Amén. Pablo les está diciendo a los cristianos de Corinto, ustedes, debido a su inmadurez, ejercen un juicio superficial, no tienen esa capacidad, alabado sea el Señor. O como dijo Jesucristo, ¿cómo vas a juzgar a tu hermano si tú no te has quitado ni siquiera la viga que está en tu ojo para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano? Amén, hermano. Entonces no hay un juicio recto, alabado sea el Señor. Y Pablo les reclama y les dice, ¿ustedes acaso son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En el versículo 3 dice Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿Cuánto más, qué dice Pablo? Las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, que no había. No hay sabio, dice Pablo, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Fíjese que Pablo no prohíbe el juicio. Pablo prohíbe el juicio hipócrita. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que algo está andando mal, no podemos simplemente quedarnos callados, como se dice, y no ejercer un juicio recto. Porque callar el pecado, ¿qué sería? Cómplice. Amén, hermanos. Y es por eso que Pablo les dice a los cristianos, ¿por qué ustedes no pueden ejercer un juicio recto? Porque muchos de ellos eran inmaduros. Fíjese que el cristiano que es espiritual juzga rectamente, no superficialmente, no basado en las apariencias. El cristiano espiritual juzga todas las cosas y usa de base y parámetro la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Fíjese que estamos viendo al hombre espiritual, tiene discernimiento, sabe juzgar rectamente. Amén. Tercero, dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un cristiano que es espiritual, en primer lugar, tiene una mente renovada para actuar y razonar y vivir como Cristo. La pregunta es, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos constantemente tomando nuestras decisiones? Amén, hermanos. Como espiritual, tomando en cuenta que tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. A diferencia del hombre natural, el espiritual se distingue por una vida influenciada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Y esto se ve reflejado en su forma de pensar, en su forma de vivir. De hecho, la palabra para espirituales en el griego nos habla de una persona que pertenece al Espíritu Santo o es gobernado por el Espíritu Santo. Fíjese, el espiritual es el que tiene discernimiento. Amén. Distingue el bien del mal. El espiritual juzga todas las cosas, ejerce un juicio recto. Alabado sea el Señor. El espiritual tiene la mente de Cristo. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ese es el espiritual. Ahora, el espiritual claramente no es alguien inmaduro, porque para ejercer un juicio recto hay que ser maduro. Amén. Alabado sea el Señor. Es alguien que ha crecido. El espiritual es alguien que ha crecido en primer lugar en conocimiento, ha crecido en madurez y ha crecido en renovación de vida. Amén. Pero ¿qué pasa? En la iglesia de Corinto el problema surge porque abundaban los cristianos de pensamiento carnal. Amén. No, natural eran no cristianos. Habían aquellos que eran, Pablo les dice hermanos, pero luego les dice ustedes están actuando como carnales. Ahora fíjese, y esto es algo interesante. La palabra carnal, tal cual como la encontramos en la Biblia, hace referencia a alguien que a pesar de haber nacido de nuevo, aún pretende, uso esa palabra, pretende vivir como lo hacía antes en su ignorancia. El carnal a menudo es guiado por su corazón. Predomina en su lenguaje el yo. Y principalmente puede aparentar santidad, pero en la práctica no lo vive. Es el carnal. Hay egocentrismo. A su nombre, hermanos. Pablo les había enseñado a los corintios las bases del evangelio. Amén, hermanos.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos creyentes, en lugar de profundizar en la palabra de Dios, se habían vuelto orgullosos y jactanciosos. O sea, muchos cristianos que Pablo les había discipulado, les había enseñado la palabra, les había enseñado el evangelio, se suponía que con el pasar de los años, esos creyentes ya tenían que ser pues creyentes maduros, fortalecidos. Amén, hermano. Pero la triste realidad era que muchos de ellos se volvieron orgullosos, se volvieron jactanciosos. Alabado sea el Señor. Y Pablo les dice a estos cristianos que tenían una mente carnal. Ahora fíjese cómo Pablo describe a los cristianos de mente carnal. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versos 1 y 2, ¿qué dice la Biblia? Mira cómo dice el apóstol Pablo lo siguiente. De manera que yo, hermanos, mira, les dice hermanos, no pude, ¿qué dice Pablo? Hablaros como espirituales. ¿Qué dijimos que era el espiritual? Aquel que tiene discernimiento, juzga todas las cosas y tiene la mente de Cristo, ¿no? Pablo dice aquí que él no pudo hablarles a ellos como espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales. Luego dice, como niños en Cristo. Y luego dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí vemos un rasgo del cristiano de mente carnal. Fíjese, el carnal en primer lugar tiene inmadurez espiritual. Amén, hermanos. Pablo describe a estos cristianos como niños en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Un recién convertido. Una persona que recién llega a la fe, que recién está empezando. Amén, hermanos. Es como usted, el primer día que usted se entregó a Cristo, el Señor hizo una obra en usted. Quizá usted no sabía muchas cosas acerca de la fe cristiana. Quizás sabía solo lo básico. Quizás solamente le dijeron, acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Amén, hermano. Y usted hizo todo eso y empezó su caminar con Cristo. Pero todos empezamos así. Amén, hermanos. Muchos no empezamos pues sabiendo muchas cosas acerca del cristianismo. Alabado sea el Señor. Quizás en un principio supimos lo básico, lo necesario para ese momento. Pero, ¿qué pasa? Que aquellos creyentes, muchos de ellos se consideraban sabios, pero en realidad eran incapaces de profundizar en la doctrina. Aquí hay algo que pasa. Estos cristianos habían pasado mucho tiempo en la leche y no pasaban a la vianda. Amén, hermanos. Pablo describe a los cristianos de Corinto como habituados a la leche. ¿Qué es la leche? Bueno, la Biblia describe a la leche como lo básico, las enseñanzas básicas acerca de la fe. Amén, hermanos. Lo básico. Pero el cristiano no puede quedarse en lo básico. El cristiano tiene que crecer. A su nombre sea la gloria de Dios. No puede usted comparar, por ejemplo, a un cristiano que recién tiene una semana de convertido con uno que lleva 10 años en la fe. Amén. Se esperaría que el hermano o la hermana que tiene 10 años en la fe, pues sea un hombre maduro o una mujer madura. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Pero dice el apóstol Pablo que los cristianos de Corinto no podían pasar a la vianda. La vianda habla de carne, alimento sólido. Amén. Es como el bebé, al bebé tú no le puedes dar carne, ¿no? El bebé solamente consume leche, no puede consumir carne, porque no puede, es incapaz. Aunque tú le acerques la carne, no lo va a comer. Amén, hermanos. Porque no está diseñado todavía, gloria a Dios, para que pueda consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Alabado sea el Señor. Si tú lo das carne, lo enfermas. Se atora, hasta puede pasar algo grave con su vida, ¿no? Bueno, pasa con muchos cristianos así, que están en lo básico, en la leche, y no crecen.
¿Y sabe cuál es lo peor? Que en vez de reconocer que no saben, se creen sabios. Yo sé, dicen, yo sé. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo, jactancia. Amén. Empezamos todos con lo básico. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Desechando pues todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se está refiriendo Pedro con la leche espiritual no adulterada? Está refiriéndose a la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué dice la leche espiritual? Porque la palabra es un alimento espiritual para tu vida, para tu alma, hermano. Amén. Pero dice el apóstol Pedro, no adulterada. Es decir, no cambiada. Que te digan las cosas como son. Amén, hermanos. La leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la leche espiritual es con la que todos comenzamos. Amén. Pero esto es ¿para qué? Para que crezcamos. Amén, hermanos. Pero no todo el tiempo nos podemos quedar ahí. Amén, hermanos. No todo el tiempo podemos quedarnos en lo básico. Alabado sea el Señor. Tenemos que crecer. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Sin embargo, el autor de Hebreos también dice que había muchos cristianos que se habían quedado en la leche y no habían crecido espiritualmente. Si me acompañan a Hebreos capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 11, amén, 11, hasta el versículo 14, mira lo que dice Hebreos. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se hizo difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, mira, les está diciendo el autor de Hebreos a estos cristianos, ustedes ya debieran y ustedes ya tendrían que estar en la capacidad de poder enseñar a otras personas que recién están iniciando en la fe. Les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Ahora mira lo que dice el autor de Hebreos, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Amén. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Se da cuenta? Madurez. Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si leemos el capítulo 6, vamos a ver a qué se refiere con la leche. Lo básico que un cristiano debe saber. Versículos del 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ojo con eso, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Fíjese, un cristiano
que está empezando en la leche debe empezar a conocer las cosas básicas de la fe. ¿Por qué una persona se debe bautizar? Es algo básico, ¿no? Si uno no sabe eso y no sabe por qué se está bautizando, ese hermano prácticamente va a hacer un desorden. Porque ha habido casos de personas que dicen, ¿y por qué te bautizaste? Porque mi mamá me dijo ese día, hijo, bautízate, y yo le hice caso. O hay otros que se bautizan por obedecer a una persona. Y no han entendido ni siquiera lo básico. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, el cristiano empieza con lo básico, pero tiene que crecer, tiene que avanzar. Amén, hermanos. El problema es que el cristiano se estanca en lo básico y no crece espiritualmente. Hay cristianos que no les gusta estudiar la palabra. No les gusta leer a veces la Biblia. Pero háblales de alabanza. Uy, eso sí te pueden cantar 4 horas. ¿No? 4 horas. Sin parar. Pero leer y estudiar la palabra, eso no. Como que a algunos les da alergia. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no profundizamos en la palabra, hermano? Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice Efesios 4. Busquen su Biblia. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Hay un motivo por el cual debemos crecer para no ser cristianos de mente carnal, sino espirituales. Efesios 4, versículos del 11 al 16. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice la Biblia? Y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira lo que dice el 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué cosa ya no seamos? Niños fluctuantes. ¿Qué cosas son los niños fluctuantes? Llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿qué hacen? Emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cristiano carnal es un cristiano que se estanca. Es un cristiano que no le interesa crecer, es un niño fluctuante. ¿Y qué es una característica del niño fluctuante? Que lo arrastra todo viento de doctrina. Hoy día está firme en una cosa, mañana ya está creyendo otra cosa rápidamente. Y hay que tener cuidado con eso. Amén, hermanos. Hay personas que de repente están firmes en la iglesia. En un momento a otro se van. Cuando te das cuenta terminan, pues, hermano, en grupos no cristianos. Y uno dice, ¿qué pasó? Niños fluctuantes, llevados, dice, por doquier viento de doctrina. O sea, cualquier cosa lo mueve. ¿Por qué? Porque no hay algo sólido. No hay una base sólida. Amén, hermanos. Y acuérdense que todos los ministerios en la iglesia tienen como propósito preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio.
Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Por eso es importante, alabado sea el Señor, distinguir fácilmente a un cristiano que es espiritual de uno que tiene mente carnal. Fíjate bien cómo es. ¿Tiene buena base? ¿Cómo es la base en lo que él cree? En lo que él realmente cree en la palabra. Si está firme en la doctrina. Porque a veces hay hermanos que le preguntan, hermano, ¿y usted cuánto tiempo lleva en el evangelio? Más de 15 años. 15 años. Y de repente termina saliéndose de la iglesia y termina metidos en cosas raras, hermano. ¿Por qué? Porque a veces hay un riesgo, alabado sea el Señor, de conformarse. Hermano, usted no debe conformarse. Amén, hermano. La Biblia nos llama a crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en la fe, crecer en conocimiento, crecer en gracia, crecer en comunión con Dios. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Amén, hermano. Fíjese, ya no tenemos que ser niños, tenemos que crecer. ¿Usted puede desarrollar el ministerio con niños? ¿Le puede decir a un niño, predica o ve a hacer ayúdame a hacer la obra? No se puede, porque estás trabajando con niños espirituales. Al niño espiritual hay que darle leche, no vianda. Que hay algunos hermanos que dicen, pastores, esto y el otro. Pero hermanito, empieza con lo básico. Amén. Empieza primero con lo básico. Luego de lo básico vas a poder, alabado sea el Señor, profundizar más y más en la palabra del Señor. Entonces, una de las características de el cristiano que tiene una mente carnal es que no son capaces de pasar de la leche a la vianda. Se quedan en la leche. No crecen. Alabado sea el Señor. Y eso en la iglesia de Corinto eran los que estaban causando problemas, divisiones, problemas, disensiones. Alabado sea el Señor. Amén. Otra característica del cristiano de mente carnal, dice el apóstol Pablo, dice que muchos de ellos tenían celos, contiendas y disensiones. Dice 1 Corintios 3:3, dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí Pablo describe algo curioso. Pablo describe a estos cristianos como inmaduros en carácter. Muchos de ellos tenían problemas serios de carácter. Habían celos, habían disensiones, habían contiendas en la iglesia. ¿Y qué vemos aquí? Que el cristiano espiritual y carnal se distingue por su carácter. Amén, hermanos. ¿El carácter cristiano es visible o no es visible? ¿Se ve o no? El carácter cristiano es visible en los cristianos espirituales, porque se asemeja al carácter de Cristo, pero el carnal es falto de dominio propio. Ahora, ¿cuántos han considerado que para ser espiritual es importante el carácter? Amén, hermano. Y si le preguntara, ¿cómo es su carácter en el día a día? ¿Cómo responde usted con el carácter en el día a día? ¿Como espiritual o como carnal? El carnal dice que no tiene dominio propio. No tiene un carácter forjado, alabado sea el Señor. Tiene un carácter inmaduro. Y por eso que Pablo describe que aquellos cristianos, pues, al tener celos, contiendas, disensiones, muchos de ellos causaban problemas, porque no tenían un carácter maduro. Había un problema serio de carácter. Hermanos, el carácter del hombre espiritual es cada vez más asemejarse al de Cristo. Amén, hermanos. Pero pues el carnal no es así. El carnal no tiene dominio propio. Amén.
Ahora, si analizamos a nuestra vida, ¿cómo somos nosotros? ¿Tenemos dominio propio? ¿Tenemos dominio propio? ¿Tenemos un carácter cristiano? Es importante saber eso, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Fíjese, estamos describiendo a los que tienen mente carnal. Amén. Tienen celos, tienen problemas serios de carácter, ¿no? Pero vamos a la tercera. Pablo dice en el versículo 4 y 5, mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolo. Y hay una pregunta de Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Escucha, hermano, ¿cómo saber si uno es carnal o espiritual? Un carnal o de mente carnal tiene una falta de identidad en Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Una actitud carnal se refleja en una fe basada en los hombres y no en Cristo. Amén, hermanos. Ha sucedido que cuando las personas siguen a las personalidades del mundo cristiano, ya sea predicadores, cantantes, alabado sea el Señor, en la realidad únicamente al poner su fe en estas personas están de alguna u otra manera participando de una idolatría. Ponen su mirada en el hombre, en el líder. Y cuando éste es elevado a niveles que van fuera de lo establecido, a veces la persona se ve afectada. Escuche, hermano, ¿ha visto usted casos donde hay personas que de repente un pastor cayó en tal cosa y se apartan de Cristo? ¿Por qué? ¿Dónde estaba su mirada? En el hombre. Amén. ¿Dónde estaba la mirada? En el hombre. Pero aquel cristiano que es espiritual, ¿dónde está su mirada? En Dios. Por eso no es bueno, por más que sea bueno el predicador, por más que sea bueno el cantante, nunca elevarlo. Amén. ¿Por qué? Porque el día que algo suceda, así va a caer. También tu fe. Por eso el espiritual tiene su mirada puesta en Cristo Jesús. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Fíjese, el cristiano tiene una identidad en Cristo. Él no está diciendo yo soy del pastor tal, yo soy del pastor tal. Él dice yo soy de Cristo. Amén, hermanos. Yo soy de Cristo. ¿Tú eres de quién? De Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y qué podemos decir entonces de pedir a los santos muertos? Hay personas que le piden, ¿no? A los santos, una cantidad de santos. ¿No es acaso eso una actitud carnal? Amén. ¿Quién es nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por ello Pablo dice y corrige a estos cristianos y les dice que no deben pensar de los hombres que vayan más allá de lo establecido. Dice el apóstol Pablo que en primer lugar los líderes, sea pastor, sea diácono, sea evangelista, sea maestro, somos servidores de Dios. Amén. Y el uno no es más grande que el otro, alabado sea el Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Amén, hermanos. Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Alabado sea el Señor. Entonces, un rasgo de la carnalidad muchas veces es exaltar hasta lo sumo a veces a un líder. Y nunca debe hacer eso. Usted nunca haga eso, hermano. Porque eso es caer en una mente carnal, en una actitud carnal. Nunca eleve a sus líderes
De manera que a veces ponga su mirada, su fe en ellos, porque el día que algo pase, muchas veces su fe va a decaer. Amén. Ponga su mirada en Cristo, Cristo Jesús. Amén, hermanos. El cristiano espiritual ha puesto su confianza en Cristo, su identidad está en Cristo, no en los hombres. Es por eso que podemos decir, alabado sea el Señor, que hay una diferencia entre el hombre natural, el espiritual y el carnal. El natural no percibe las cosas que son de Dios. Sin embargo, el espiritual es un cristiano que tiene, ¿qué cosa? Discernimiento, sabe ejercer un juicio recto y tiene la mente de Cristo. Un cristiano espiritual. Pero el cristiano carnal, ¿cómo es el cristiano carnal? Tiene inmadurez espiritual. También tiene serios problemas de carácter. Y tiene una falta de identidad en Cristo. Amén, hermanos. En conclusión, la palabra nos insta, nos mueve, nos motiva a crecer espiritualmente y a no quedarnos, hermanos, en la inmadurez. Amén, hermano. El Señor a través de la palabra nos insta a crecer espiritualmente y no quedarte en la inmadurez. No quedarte o justificar ese tipo de cosas, sino a avanzar, crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Porque todos los cristianos o aquellos que participamos en una congregación debemos ser cristianos maduros. Debemos ser cristianos maduros, hermano. Amén. Para que puedan ejercer la obra en el ministerio. Preparados para toda buena obra. Por eso en esta noche yo quiero hacer un llamado a que, hermanos, tomemos en serio nuestra vida espiritual. Amén. Tómese en serio el tema de su carácter. Tómese en serio, alabado sea el Señor, su identidad en Cristo. Tómese en serio la madurez para que ya no seamos niños fluctuantes, sino siervos, colaboradores de Dios en la obra del Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios.